Hola traders, última semana del año ya está aquí, ya se acaba el año. ¿Qué nos traerá el año 2023? Sea lo que sea, lo estaremos contando aquí en todos los vídeos semanales que emitimos. Recordar pulsar en me gusta y suscribiros pulsando la campanita para que os notifiquen cada vez que suban mis próximos vídeos todas las semanas. Pero vamos a comentar qué ocurrió la semana pasada y qué podemos esperar de esta. Es una semana de transición, pocos días, pocas noticias, pero que aún así puede haber movimientos inesperados y tenemos que estar con mucha cautela con nuestras posiciones y quizá es mejor esperar a ver qué ocurre a primeros de año, ¿no? Hemos tenido unos días festivos, no solo los de Navidad, sino que hoy lunes, ahora mismo son las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, hora peninsular española, pero hemos tenido un día festivo en la mayoría de mercados financieros. Y lo que suele ocurrir cuando tenemos unos cuantos días de más festivos es que cuando se abre puede que se produzcan movimientos inesperados. Y más si ocurre en una semana en la que puede haber poco volumen de negociación. Así que precaución mañana, precaución a lo largo de los próximos días. También podría ocurrir que se quedase plano el mercado a la espera de nuevas noticias a lo largo del año que viene. Aún así, vamos a comentar qué ocurrió de más relevancia durante la semana pasada y qué podemos esperar de esta. El lunes de la semana pasada ya estuvimos comentando que salió el IFO de clima empresarial en Europa y que, bueno, los datos iban mejorando. Vamos a verlo aquí. El IFO, lo tenemos aquí, unos datos de sentimiento que vienen mejorando respecto, y sobre todo en comparación con Estados Unidos. Aquí vemos cómo parece que tanto los PMIs como el IFO, como cualquier encuesta de sentimiento empresarial en Europa, parece que está comenzando a rebotar, ¿no? El lunes pasado fue una confirmación de eso. Una de las salidas más, o una de las noticias más importantes que hubo la semana pasada fue la subida de tipos en Japón. En este calendario no se aprecia, porque a menudo las medidas de política monetaria de los bancos centrales no se pueden resumir en un único dato, ¿no? En el caso concreto de Japón, subieron el BOJ subió el tipo de referencia del bono a 10 años y eso pilló por sorpresa al mercado, ahora lo veremos. El Banco de Japón, aunque lleva muchísimo tiempo bastante estancado con tipos bajos, ya veníamos comentando en meses pasados cómo la inflación, cómo iban a poder importar inflación con un yen débil. Se les había debilitado mucho el yen a lo largo del 2022 y eso hace que sus importaciones se encarezcan bastante, sobre todo de materias primas, que es básicamente lo que importa Japón. Sin embargo, bueno, pues durante la primera parte del año 2022 no parecía que hubiera inflación en Japón, no parecía que los datos seguían siendo bajos. Sin embargo, los últimos meses sí se apreció un cierto repunte en la inflación de Japón. Y seguramente por eso es que el Banco de Japón ha comenzado a subir los tipos, primero con el bono de referencia a 10 años, y es de esperar que en los próximos meses veamos nuevas subidas de tipos el Banco de Japón. Y eso, como veremos luego en la cotización del dólar yen y especialmente en el Nikkei, en el índice Nikkei de la bolsa japonesa, pues ha afectado y ha pillado por sorpresa. Es verdad que aunque llevaba tiempo sin hacer grandes cambios, el Banco de Japón, es verdad que cuando hacen cambios suelen pillar a contrapié porque suelen ser muy discretos y de repente realizan esos cambios en su política monetaria, ¿no? Entonces, como digo, la noticia más importante de ese martes fue la salida de los tipos de interés de Japón y la subida, una subida de momento muy muy pequeñita pero muy significativa en el sentido de que como llevan tiempo sin subir, pues un poquito va y se nota mucho, ¿no? También salió el dato de cuenta corriente de Europa. Ya comenté la semana pasada que venía siendo negativo, especialmente por el encarecimiento de las importaciones de las materias primas para Alemania, que es el principal aportante de cuenta corriente, de superávit por cuenta corriente de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, ya empezamos a ver que eso está cambiando. Ya empieza a normalizarse
Estamos muy cerca del cero ya, muy cerquita, prácticamente cero se podría decir, y es probable que en los próximos meses volvamos a la senda positiva de cuenta corriente, la parte de balanza de pagos por cuenta corriente en Europa. También tuvimos ese martes licencias de obra e inicios de obra de viviendas en Estados Unidos que sigue deteriorándose a pasos agigantados, incluso con datos peor de lo esperado. Se esperaba que el dato estuviera aquí y ha sido muchísimo peor de lo esperado. Estos son solicitudes o permisos de obra, digamos, y el siguiente dato que salió inmediatamente o prácticamente simultáneamente es inicios de nuevas obras. Entonces vemos como la actividad de vivienda en Estados Unidos está cayendo y está cayendo mucho. Está pegándose un buen frenazo en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Veremos que el viernes hubo un repunte en la venta de viviendas nuevas, pero muy pequeño. Pero lo cierto es que a lo largo en términos interanuales, todo el sector lleva una caída aproximada del 35% interanual, ¿no? Lo cual es muchísimo, es un frenazo tremendo y es muy probable que eso vaya arrastrando a otros sectores en los próximos meses. El sector inmobiliario de todas las economías, especialmente las economías más desarrolladas, tiene un peso específico muy fuerte. Entonces suele arrastrar a otros sectores. El miércoles salió viviendas de segunda mano que también, en Estados Unidos estoy hablando, también tuvo una caída importante. Fijaos qué batacazo se está pegando comparable al que hubo en el año 2009 y 2010. ¿De acuerdo? Brutal, un batacazo muy fuerte, así que bueno, a vigilar. Este de aquí, que también es fuerte, sin embargo, es por el COVID, no fue realmente por motivos económicos, ¿no? Este sí, este es por la subida de tipos de interés, por la inflación, etcétera. Entonces, el sector inmobiliario de Estados Unidos está entrando en crisis, ya no cabe ninguna duda. El jueves tuvimos el GDP en Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el PIB, la creación de riqueza del país, que ha crecido la economía americana anualizando el dato trimestral el 3,2%, que está por encima del 2,9% que estaba esperado. Es un buen dato, es un magnífico dato. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante datos tan buenos, el mercado suele reaccionar mal y uno dirá, ¿por qué? Bueno, pues porque llevamos unos meses que el mundo está al revés. Cuando llegan datos positivos de la economía, la bolsa reacciona mal porque espera que haya nuevas subidas de tipos, ¿no? De momento lo que estamos viendo es que la economía, si bien empieza a mostrar síntomas de inicio de crisis por la parte del sector inmobiliario, todavía por la parte del PIB y del empleo no se nota. De hecho, el jueves también salió las solicitudes de desempleo en Estados Unidos y siguen niveles bajísimos. El viernes tuvimos datos aparte de datos de creación de nuevas o de ventas de viviendas nuevas, que vemos que ha caído. Sin embargo, dentro de lo que es, voy a acercarme un poquito, parece que ha habido un cierto rebote, ¿no? Pero no le daría mucha importancia porque puede ser un tema más bien estacional o lo importante es la tendencia. La tendencia sigue siendo negativa, ¿no? Y el PCE, que es la parte de la inflación correspondiente al consumo, a la parte de consumo, pues está mostrando también moderación. Esperaba el sector 0,2 y es lo que ha habido, 0,2, ¿no? Entonces, ya parece que por la parte de gasto de familia, consumo y demás, empieza a moderarse la inflación en Estados Unidos, ¿no? Menos en ocio, que sigue habiendo mucha actividad de ocio. Yo creo que eso está pasando en la mayoría de países, que tras el COVID el ocio va a ser... Tradicionalmente, cuando llegaban las crisis, o supuestamente cuando llegaban las crisis, lo primero que se resentía era el ocio, era lo primero que recortábamos de nuestros presupuestos. Sin embargo, ahora lo que está ocurriendo, curiosamente, es que tras el COVID tenemos reticencias a recortar de nuestros presupuestos relacionados con el ocio, ¿no? Digamos que dejamos lo que es la parte restaurante, salir con amigos, con familia y demás. Preferimos mantenerlo el máximo tiempo posible porque todavía tenemos muy reciente en el subconsciente colectivo lo que significa un confinamiento, ¿no? Entonces,
bueno, el hecho de que el ocio esté aguantando no quiere decir que otros elementos del consumo no estén cayendo, porque de hecho así es, están cayendo. Vamos a ver qué debemos esperar esta semana en cuanto a noticias. Podemos decir que no esperamos nada relevante más allá del dato de solicitudes de desempleo del del jueves en Estados Unidos, y el PMI, que es un dato de sentimiento, igual que cualquier otro PMI, pero curiosamente solo de la zona de Chicago, en Estados Unidos, ¿no? Que por su peso, por su importante peso en la economía americana, pues bueno, suele tener cierta relevancia, ¿no? Pero fijaos cómo, aunque no ha salido el dato todavía, en los últimos meses se ve un desplome enorme en el PMI de Chicago, ¿no? Es probable que veamos niveles todavía muy bajos, se espera que esté en el 40, 40,1, que es aproximadamente este nivel de aquí, ¿de acuerdo? El resto de la semana, a nivel de datos fundamentales, pues no se espera gran cosa. Como decía al principio, hoy es festivo, mañana es festivo en el Reino Unido y en Canadá, y ya solo quedará miércoles, jueves y viernes. Bueno, el viernes sale el IPC de España, se espera que siga bajando del 6,8 al 6,1% y que siga moderándose los datos de inflación en España, ojalá sea así. En cualquier caso, por fundamentales es poco probable que haya grandes movimientos en los mercados, ¿no? Posiblemente sean más debido a rollovers fiscales o a renovaciones de posiciones, a movimientos inesperados debido a la baja liquidez. Es una semana que siempre es un poquito rara, así que precaución. Hasta mediados aproximadamente la semana que viene, sobre todo a partir del martes aproximadamente, el mercado no empezará a normalizarse en cuanto a volúmenes y en cuanto a salida de noticias fundamentales, ¿no? Vamos a ver en los gráficos qué es lo que terminó por ocurrir el resto de la semana. Empecemos con el SP500. Fijaos cómo veníamos comentando que había tenido una altísima volatilidad hace 2 semanas por los datos de inflación del martes 13, y que se había marcado el retroceso, el 38,2 de toda esta rama ascendente, el 38,2 como el primer soporte tras la corrección de todo este impulso alcista. Fijaos, rama bajista, corrección, rama bajista, corrección, rama bajista, corrección. Ahora mismo estamos todavía dentro de esta corrección de todo este esquema bajista, ¿no? Este movimiento ascendente ha corregido hasta el 38,2% aquí, y ese nivel de 38,2% de momento está aguantando bien. Sin demasiadas alegrías, pero está aguantando bien. Llegó al 38,2%, ha realizado una vela de rechazo, una vela verde y inmediatamente al día siguiente justamente la vela opuesta. Es decir, 2 días en el que ha realizado un movimiento de ida y vuelta sin destino a ninguna parte, ¿no? Con destino a ninguna parte. Transición. Esto lo que nos está indicando es transición, compás de espera, porque ahora mismo tenemos 2 escenarios. O bien podría profundizar más, superar el 50% retroceso y atacar el 61% de retroceso de todo el avance, o podría ir a visitar la zona de esta línea de tendencia, esta directriz bajista, que estaría un poquito más arriba del 4000, en el 4040 más o menos, ¿de acuerdo? De momento, compás de espera. El Nasdaq, peor. Vemos que el Nasdaq, las tecnológicas ya sabemos que se están comportando en general peor, y fijaos cómo está mucho más cerca de los mínimos, ¿eh? Entonces, bueno, peligro porque cuando está tan cerca de los mínimos, podría ser que cualquier explosión de volatilidad de estos días, cualquier movimiento inesperado, pues rompa estos mínimos que tenemos aquí, ¿no? A vigilar. Vamos con el DAX alemán. En Alemania ha ocurrido que esta resistencia ha aguantado bien, ha retrocedido, pero en mi opinión, y ahora lo veremos esto también en los siguientes índices, vemos un cierto síntoma de fortaleza, y es que de todo este avance retrocede hasta algo menos del 38% de Fibonacci, realiza una vela de rechazo alcista y, vamos a corregir esto, que si no, no veremos
nada. Ahí, perdonad. Ahí mucho mejor. Y de momento está aguantando, es decir, si se fuera a atacar máximos, es decir, la zona del 14.500, 14.500, 14.600, desde aquí, sería síntoma de fortaleza, porque la corrección que habría necesitado es muy pequeña. Con muy poca corrección se encontraría ya fuerte para continuar, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de fortaleza, así que más que precaución, atentos. Si pierde este nivel, podría ahondar más en la corrección hasta el 50%. Vamos con el FTSE, que también nos está mostrando de nuevo, a pesar de cómo está la situación en el país, huelgas, descontento y demás, inflación elevada, fijaos que la bolsa está muy cerca del máximo histórico. Este es el máximo histórico. Ha realizado toda esta rama alcista, corrección hasta el 38%, que lo para y ¡pum! Se nos va para arriba. Ahora mismo podría intentar en cualquier momento un ataque a máximos. Curioso, muy curioso. En España muy parecido también. Fijaos, toda esta rama alcista y una corrección muy pequeña del 38% y de nuevo intentando máximo. Me parece que es una señal de fortaleza y además si nos fijamos un poquito más en las velas diarias, en el comportamiento que tuvieron, la fortaleza de esta vela y la fortaleza de esta vela, ¿no? Es llamativo como el martes y el miércoles de la semana pasada, con qué fortaleza se respondió la bolsa a este nivel, el IBEX 35 a este nivel de los 8.000, ¿no? Rebotando en los 8.000 con fuerza. Vamos con Japón, donde se puede apreciar una fuerte caída tras la subida de tipos o el inicio de lo que va a ser, de lo que parece ser en los próximos meses o en el inicio del 2023, una subida de tipos, ¿no? Ahora mismo, si bien el escenario que presentábamos la semana pasada era de que estaba en torno a 38% y que podía atacar el 50%, ha perdido muchísimo más. Ahora mismo está, esto ya no se considera, cuando retrocede tanto, esto ya no se considera un retroceso de todo este movimiento, ya se considera otro movimiento. Por lo tanto, podemos quitar los niveles FIBO y estar pendientes de ver si este soporte, que se ha reciclado un poquito más aquí arriba, si este soporte pues aguanta o por el contrario no aguanta. Tendremos que estar muy pendientes de ello, pero seguramente nos dé días de gloria en las próximas semanas el Nikkei. Vámonos con China. China, tras todos estos días en lateral, ahora parece, pero muy tímidamente, que quiere reiniciar su tendencia bajista. De momento sin confirmar. Para mí, todo esto es un gran movimiento bajista. Aquí lo vemos desde inicios del 2021. Este es el último impulso bajista que ha corregido hasta aquí. Con lo cual, lo más probable es que tras tocar el 50% continúe hacia abajo, ¿no? Posiblemente se esperen nuevos acontecimientos al inicios de año, ¿no? Pero de momento ha rebotado y podría continuar hacia abajo. Vámonos con las divisas, donde estamos apreciando un dólar, este es el dólar index, que si bien está muy solapado, con muchas dudas, poco a poco en realidad nos está mostrando este movimiento bajista. Muy solapado, eso sí, pero hacia abajo, cayendo. Y eso se está notando, coincide ese nivel que inicialmente lo paró con el retroceso del 38 y del 50% y otro soporte, una triple confluencia de nivel que paró temporalmente el dólar index, lo volvió a parar y ahora se está enroscando pero con tendencia a caer en torno a él. El euro dólar ocurre lo mismo pero con aspecto más alcista, pero fijaos cómo aquí toda la semana ha estado tremendamente lateral. De momento el escenario de toda esta rama alcista sigue vigente. Sin embargo, voy a dejar un poquito, este es el último nivel a vigilar, el 61.8, que sería el retroceso de toda esta caída. ¿De acuerdo? Este nivel, si lo pierde, es decir, si sube por encima de este nivel, podríamos encontrarnos un euro fuerte para todo lo que sería la primera parte del año. O más que fuerte, hombre, fuerte comparado con lo que era 0,96, ¿no? Pero en el entorno de 1,10, 1,12 con relativa facilidad. Ahora mismo está en el 1,06. La libra
en cambio, está mostrando estos últimos días cierta debilidad relativa respecto al euro. Aquí lo estamos viendo cotizar respecto al dólar, pero teniendo en cuenta que el euro respecto al dólar está aguantando bien, aquí lo vemos como aguanta, la libra respecto al dólar no está aguantando bien, está comenzando a caer. Entonces podría ser un signo de que el nivel 61.8 está aguantando. Y vámonos con el dólar yen, que está cayendo por la sencilla razón de que la subida de tipos del Banco de Japón fortalece al yen. Es un síntoma de fortaleza, es un generador de fortaleza para la divisa, ¿no? Entonces es de esperar que esta tendencia por fundamentales y ahora mismo por técnico, porque tenemos nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, es decir, mínimos decrecientes y máximos decrecientes, máximos decrecientes. Entonces, por técnico tenemos tendencia bajista, por fundamentales que van acompañando, si siguen subiendo tipos, si pierde este soporte, que es el último nivel técnico así medianamente importante, que coincide con el 50% de toda esta rama alcista y además es un soporte que se ha dibujado anteriormente, si lo pierde, realizará un rally alcista para el yen, bajista para el dólar yen. Vámonos con las criptos, aunque no hay ninguna novedad, la verdad sí hay completamente parado para los muy cafeteros, sin volatilidad, sin direccionalidad, con esos... Fijaos cómo cada vez que realizaba un impulso se quedó lateral. Vamos a verlo un poquito más de lejos. Ya lo he comentado otras veces, pero cada vez que realizaba un impulso se quedaba lateralizado. Impulso lateral, impulso lateral, impulso lateral con tendencia a subir, caída con tendencia lateral, caída con tendencia lateral. Ahora mismo sigue muy lateral, pero ¿dónde quedaron ya los 18.000? ¿no? Ahora mismo están 16.700. Técnicamente sigue muy bajista y a vigilar el 16.000, sobre todo el 15.800, porque si lo perdiese realizaría un nuevo impulso bajista de este tipo, de estos que vemos, ¿no? Sin embargo, es verdad que cada impulso bajista ha sido cada vez más pequeño, entonces es muy posible que esté cerca de su suelo. No quiere decir esto que sea buen momento para comprar Bitcoin, ojo, que cada vez que la gente o algunas personas cada vez que oyen la palabra suelo directamente quieren comprar, no. Que pueda estar cerca de su suelo no quiere decir que ya sea ese su suelo, porque el suelo podría desplazarse hacia abajo. Pero lo más importante, podría quedarse en su suelo eternamente o por mucho tiempo. Necesitamos ver movimientos alcistas, pautas de agotamientos que se van generando nuevos máximos, máximos crecientes y mínimos crecientes antes de hablar de un posible movimiento alcista del Bitcoin. Mientras tanto, somos bajistas. Vamos con las materias primas, empecemos con el crudo. Ya comentamos en semanas pasadas que el crudo un primer objetivo sería el 70. Efectivamente llegó al 70, ha rebotado desde el 70 y ahora fijaos, tras haber perdido este nivel del 76, realizó una corrección, llega al 70, una nueva corrección, pero ahora hace así y se nos va para arriba. Esto es un signo de fortaleza relativa en el corto plazo para el crudo. Es decir, ha pasado de tener mínimos decrecientes y máximos decrecientes a tener de repente un inicio de un movimiento impulsivo. ¿De acuerdo? Entonces, podría ser que en el corto plazo visitar ahora mismo el objetivo más probable sería en torno a aquí aproximadamente, $82 aproximadamente. Si nos vamos al gas natural, insisto en la precaución, movimientos muy alocados, muchos gaps, ahora mismo perdiendo niveles con mucha facilidad, mucha precaución con la volatilidad. Es una bala suelta ahora mismo el gas natural, muchísima precaución. El oro, de momento no ha conseguido, ya contamos en su momento que el 1800 era un nivel clave, era una resistencia importante y que tenía que romperlo antes de encontrárnoslo en niveles más elevados, ¿no? De momento se ha solapado mucho en torno al 1800, está aguantando bien en 1800, pero es posible que en los próximos días y sobre todo a principios de
de año, que es cuando cuando todos los activos o cuando se va a normalizar tras el periodo vacacional de mucha gente del sector financiero, muchos profesionales del sector financiero, es muy probable que a inicios de año encuentre el impulso necesario, la motivación necesaria para subir, ¿no? Ya he comentado varias veces que creo que 2023 va a ser un buen año para el oro. De momento técnicamente nos lo está confirmando porque hizo este triple suelo, rotura de línea de confirmación e impulso alcista, y ahora mismo simplemente parece que lo está parando en 1800, y para ser desconfiados del 1800 tendríamos que ver una pauta de agotamiento en torno a este nivel, cosa que no está ocurriendo de momento. De momento, aunque se ha parado un poquito, lo vemos en un canal alcista en torno al 1800, y lo más probable es que lo rompa ahora mismo, ¿no? Porque lo va desgastando. En cada ataque de estos supone un desgaste para el nivel, y no era un soporte, es un soporte importante, pero no tan importante como para que no se pueda desgastar con 3 o 4 envites. Y por último, vámonos con el cobre, que también debería ser por fundamentales una materia prima que se comporte de manera alcista a lo largo de 2023, porque estructuralmente hay una mayor demanda de cobre que capacidad de producción en todo el mundo, y por fundamentales parece que hay tensiones de precios en el cobre, ¿no? Pero es que lo estamos viendo también a nivel de precio, ¿no? A nivel de precio vimos cómo hizo esta pauta de agotamiento, aquí, rotura de línea de confirmación y de nuevo movimiento impulsivo que lo paró esta primera resistencia menor, pero que es muy probable que en las próximas semanas lo rompa con cierta facilidad. Muy bien, bueno, de todo corazón, espero que hayáis tenido unas felices fiestas, que os haya gustado este análisis, que es el último del 2022, pero yo haré todo lo posible para seguir el 2023 con vosotros, haciendo este análisis, compartiendo mi visión con vosotros. Recordad, pulsad en me gusta, suscribíos al canal y pulsad en la campanita para que os avisen cuando subamos el próximo vídeo. Y os deseo, como digo, de todo corazón, un feliz año 2023, mucho éxito en el trading y en las inversiones. Sed muy felices. Hasta luego.